Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Por si fuera poco, con los escándalos de Norma Piña el día de ayer, en donde acepta que ella envió mensajes intimidatorios al presidente del Senado de la República en una clara injerencia al poder legislativo, el día de hoy el presidente López Obrador revela lo que hay detrás, sobre todo los grupos políticos, los grupos económicos que están metidos ahí hasta la sala, hasta la cocina en el Poder Judicial de la Federación. Hoy el presidente reveló que una funcionaria, la que se encarga también de firmar los contratos en el Poder Judicial, trabajó con Genaro García Luna, y no solo eso, sino que a su vez ahí a Genaro García Luna le firmó contratos de cientos de millones de dólares, y ahora está en el Poder Judicial, en donde los primeros 3 meses de este año ya se comieron 200 millones de pesos de uno de los fideicomisos que tiene la Suprema Corte. Un verdadero escándalo, que por si fuera poco, otro más que se le suma a Norma Piña. De esto vamos a hablar, así que les invito a que me acompañen y vamos a iniciar. Vamos a arrancar entonces con el presidente López Obrador, la información que da a conocer el día de hoy sobre esta funcionaria, esta persona de confianza de Genaro García Luna, porque manejaba el dinero, firmaba los contratos y le firmó contratos a la empresa de Genaro García Luna. Esta que ya es identificada por la Unidad de Inteligencia Financiera y ahora está trabajando en el Poder Judicial. Eso reveló. Entonces, ayer vinieron, me entregaron de la Oficialía de Parte de Atención Ciudadana, que querían entregarme unos papeles de aquí, de mis vecinos, de la Corte. Y lo que me trajeron muestra. Resulta que la presidenta de la Corte contrató a la que era directora de Recursos Materiales cuando García Luna. Fue directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna. Y está en investigación que se tiene en contra de García Luna, de todos los contratos que entregaron. Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ¿cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Bueno, es lo que reporta el presidente. Esta es la información que llegó a sus manos, dijo él hace algunos cuantos días, y que nos revela también pues lo que está sucediendo al interior del Poder Judicial, y que explican también lo que sucedió con la liberación de las cuentas de la familia de García Luna el mismo día que lo declaran culpable allá en los Estados Unidos. Están metidos, son parte de este grupo político que ahorita está controlando el Poder Judicial de la Federación. Ahora, el presidente se refería a una mujer, Sonia Tovar, así es como se llama, que está involucrado en las firmas de contratos, como lo señala el presidente, y de los más relevantes. Pues estos son documentos del gobierno que hacen una reseña de algunos de ellos. Por ejemplo, entre 2006 y 2012, que es justamente el periodo de García Luna, el gobierno federal, 2 entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos por un monto de 316 millones de dólares, todos ellos vinculados al entramado de Genaro García Luna. Particularmente a las empresas NICE o NICE Systems, que fueron 3 contratos por un monto de 69 millones de pesos,
Eso es lo que recibió esta empresa. De ahí también recibió otro contrato esta empresa Numbab, que se ha mencionado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta tiene como socios al propio García Luna. Ahí tuvo un contrato de 14 millones de dólares. Aquí estamos hablando de millones de dólares. Y después se firmó otro contrato de Numbab con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social por un total de 233 millones de dólares. Estos son dólares, no son pesos, son millones de dólares. Estos son los más significativos de estos 10 contratos entre 2006 y 2012. Claro que lo sabemos bien porque se ha denunciado. García Luna y sus empresas siguieron ganando con Enrique Peña Nieto, incluso ganaron más. Ganaron 410 millones de dólares y otros 363 millones de pesos. Todavía les fue mucho mejor. Pero además, finalmente todo esto inicia desde el sexenio de Felipe Calderón. Y incluso acá abajo vienen quienes firmaron los contratos. Durante el periodo 2006 a 2012 son los servidores públicos que intervinieron en la suscripción. Y aquí está Sonia Vargas, que es justamente la directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva, que actualmente está trabajando en lo mismo en el Poder Judicial de la Federación, firmando los contratos, sacando el dinero, moviendo la lana. Estas son las personas de más confianza de Genaro García Luna, que sabían cómo se estaban firmando y cuánto se les estaba pagando y a qué empresas se les estaba pagando estos contratos millonarios. Son los que realizaron todos los trámites burocráticos para legalizar estos procesos administrativos y poder contratar a estas empresas. Son los meros machuchones, los encargados de tallar el lápiz y de todas las confianzas de este grupo político. Pero bueno, esto es lo que sucedió antes. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en estos primeros meses de Norma Piña? Bueno, lo que se ha mencionado es que están ya empezando a sacar la lana, se la están empezando a gastar. Por ejemplo, Luis Guillermo Hernández hace algunos días reveló que el Poder Judicial ya había sacado 200 millones de pesos de uno de los fideicomisos, porque en diciembre del 2022 se reportaban 300 millones, más de 300 millones en este fideicomiso, y para el mes de marzo del 2023 ya solo habían 170 millones. Y ahí está, este es el documento que él sube. Vamos a hacerlo un poquito más grande, ahí lo tenemos, que es el Fideicomiso del Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones, CDs y otros proyectos. Este fideicomiso es a donde le dieron la mochada. Ya le quitaron, ya perdió 200 millones de pesos, nada más en 3 meses. Y hoy nos enteramos que es gente de García Luna y también de Felipe Calderón. Y es justamente el expresidente el que reacciona, porque tenemos reacciones en México y desde Nueva York. Desde México es el expresidente, que sin mencionar directamente este caso, esta revelación que se hace desde la conferencia mañanera, responde así con esto. Dice con la definición de la RAE sobre dictador, ¿no? Y saca la definición que en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos, haya apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. O persona que abusa de su autoridad o trata con dureza a los demás. Bueno, si seguimos este concepto, Norma Piña sería una dictadora, también de acuerdo a este concepto de la Real Academia. Entonces, así es como reacciona, pues como diciéndole al presidente que es un dictador. ¿Por qué? Por revelar la información de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial de la Federación. O sea, les está pegando porque están pensando hacer negocio ahí, en este poder encabezado por Norma Piña. No solo son las decisiones legales, es también el dinero y es el financiamiento a los proyectos políticos de la oposición. Y vamos a ver cómo se pone la discusión del presupuesto. Esta es la reacción en México. También hay otra reacción en Estados Unidos con un tuit bastante extraño que incluso ya borraron. Y esto viene de esta persona, Gina Avilés, que dice así: hoy estuve con el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, en la barra de abogados de Nueva York y me platicó que López Obrador no lo deja pisar territorio mexicano. Y tenemos que recurrir a una imagen, tenemos que recurrir a la fotografía porque este tuit, donde ella sube su foto con César de Castro, allá en Nueva York, en la barra de abogados, lo borró. Pero antes de borrarlo, hace esta denuncia.
que es bastante grave si fuera cierto, pero pues evidentemente eso no es así. Y entiendo yo que por eso lo terminó borrando. Incluso ya se justifica, dice, ay, qué flojera dan, no pueden uno tuitear a gusto porque se alteran demasiado los fans. Bueno, pues es que ya está haciendo una acusación, ¿no? Supuestamente replicando una acusación de César de Castro. Hay que recordar que el presidente dijo que iba a denunciar a César de Castro por la manera en la que lo incluyó y de manera irresponsable y siguiendo la línea de Genaro García Luna, lo quiso embarrar en este proceso legal. Sí, eso es real, el presidente lo ha dicho. Pero una cosa es esta, que además sería una denuncia ante los tribunales estadounidenses, porque esto sucedió en los Estados Unidos, a que no pueda pisar territorio mexicano. Ah, ya si el señor no quiere venir, es otra historia, pero eso es una decisión de él. Nadie lo está persiguiendo. Pero entonces empiezan ya estos montajes para presentarse como las víctimas. Pobrecitos, miren la persecución. Ya los denunció el presidente, ya está persiguiendo a la funcionaria de Norma Piña, ya está persiguiendo al abogado Felipe Calderón, que no siquiera está en México, dice que es un dictador. Pobrecitos ellos, pobrecitos, que nunca han hecho absolutamente nada. Incluso dándole seguimiento a este tema, Jesús García, que es uno de los reporteros que estuvo muy metido informándonos sobre el tema del juicio de Genaro García Luna, pues registra esto, ¿no? Que esta persona borra el tuit que toca este asunto delicado. Sin embargo, dice él, me reportan en el gobierno federal que no tienen reporte al respecto, porque no es cierto. Finalmente, esto no es cierto. Muy probable el señor ya vino a Cancún y ni nos enteramos. Pero ahora empiezan con esto justamente el día de hoy. El día de hoy se publica también este tuit que revela, cuando el presidente revela todo este asunto con Genaro García Luna. Y lo preocupante es esto. Ayer pues hablábamos del chat que confirma la propia Norma Piña, es de su autoría, en donde cuestiona a un legislador por su trabajo como legislador. Ella dice que no es de cuestión institucional, que no es un tema entre la Suprema Corte y el Poder Legislativo. Si eso fuera así, le hubiera preguntado del clima o qué sabor de helado le gusta a Alejandro Armenta. Pero no, le cuestionó por su trabajo como legislador y le cuestionó si con esa cara podía ver a sus hijos después de lo que dice por su trabajo como legislador. Eso ya nos lleva al terreno político, y donde la presidenta de la Corte está ejerciendo presión a un poder constitucional, que es el poder legislativo, rompiendo el equilibrio de contrapesos que existe en este país. Así que si hay alguien que no está respetando la Constitución, es Norma Piña. El día de ayer, Alejandro Armenta también con este escándalo había adelantado la posibilidad de demandar, de hacer una denuncia penal, para ser precisos, en contra de Norma Piña. A lo que el presidente señaló que, bueno, no le gustaría, lo dio el presidente su opinión, aconsejó al legislador a no presentar la denuncia, porque si ya dice para el bloque conservador es una heroína, mi opinión es que no proceda porque ahora se va a convertir en una mártir. Van a argumentar exactamente lo mismo que están argumentando ahora con el caso de Sonia y también Genaro García Luna, que pobrecitos, junto con el abogado de Castro, que ni siquiera es mexicano, ya es perseguido por el gobierno de México. Este es el argumento, se tiran al suelo para ocultar, esconder sus tranzas. Esto es parte de lo que le dijo el presidente Armenta. Yo le aconsejaría, con todo respeto, ¿no?, al senador Armenta, que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir. Si ya para todo el bloque conservador y sectores, ¿no?, muy desinformados, manipulados, de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte, y todos los que cometen ilícitos, ¿no?, o están siendo investigados por corrupción, se sienten perseguidos. Mi opinión es que no proceda. Claro, él tiene otro criterio, ¿no?
Bueno, pues es la opinión del presidente, la recomendación que hace él sobre este tema en el caso de la denuncia penal que adelantó Alejandro Armenta, a lo cual reaccionó también el propio senador. Y pues es importante porque él es el aludido, él es al que le mandó el mensaje, él es al que quiso presionar para cambiar sus opiniones como legislador, su trabajo como legislador. Eso es lo que lo hace más grave todo esto. Y dice, tiene razón el presidente, actuaré con estricto apego a la ley a partir de la respuesta formal por parte de la presidenta de la Corte. Espero la respuesta formal al escrito que presenté el 17 de mayo para tomar una decisión siempre con apego a derecho. Ante el linchamiento público del que fue objeto, la verdad nos hará libres. Porque sí, le dijeron que estaba loco, que lo estaba inventando, que era exagerado, que estaba haciendo un montaje, que solo quería dañar la imagen de Norma Piña. Y a la mera hora todos ellos quedaron en ridículo porque Norma Piña confirmó que sí lo escribió, o sea, sí fue ella. Y yo creo que no alcanza a dimensionar la gravedad de sus acciones, no lo alcanzó a dimensionar cuando envió el mensaje y mucho menos ahora que cuando menos ya no le quedó de otra de confirmar su autoría porque esto iba a terminar en la fiscalía y la fiscalía obviamente iba a confirmar que era su número. O sea, tampoco tenía mucha escapatoria, ya no le quedó más. Pero imagínense también qué le pasa por la cabeza a Norma Piña para enviar este tipo de mensajes. El tipo de persona que está al frente del Poder Judicial y lo preocupante es cómo nos ve a los mexicanos, que no somos legisladores, que no somos presidentes de un poder constitucional. Si eso hace con el presidente del Senado, que es un poder, el poder legislativo, imagínense lo que piensa de los demás, de nosotros, los ciudadanos. En fin, la verdad es que esto tiene una serie de aristas, muchos análisis que se pueden hacer sobre este tema y que, bueno, yo creo que vale la pena seguir comentando y yo creo que vamos a ver muchas reacciones también sobre este tema. Pero bueno, mientras, ahí está esta otra revelación que hace el presidente López Obrador, que sí, siguen generando preocupación sobre lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, con una presidenta que apenas tiene 4 meses y va para el 5º mes, apenas está iniciando su presidencia y la situación ya es casi insostenible. Bien amigos, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado a la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información.